Vamos a entrevistar a Tomás Fenati. La viene rompiendo en TikTok, viene contando algo que está muy bueno porque a través de las redes sociales hoy en día uno aprende más que por ahí lo que aprendió en la escuela o lo que aprende en una universidad, porque te lo dicen de una muy buena manera y queda. Quiero entrevistar a Tomás que la viene rompiendo, lo vengo siguiendo hace rato en TikTok y muy interesante todo lo que sube, tengo muchas preguntas para hacerle. También la gente estuve acá separando todas las preguntas que me estuvieron dejando ahí en la cajita, así que vamos a invitarlo ahora y vamos a presentarlo. ¿Cómo estás, Bueno, Tomás? hola, buenas noches o buenos días, donde sea que me estén viendo. Bueno, gracias primero de nada por invitarme a este vivo. Y bueno, ahí justo estoy escuchando tu introducción y gracias por todas las palabras que dijiste. Muchas gracias, en serio. Gracias a vos por sumarte. Te vengo siguiendo hace rato en TikTok y la venís rompiendo. Ahora tenés arriba de 700.000, una locura. Sí, la Casi verdad llegando a que terrible. 800.000. Sí, sí, estoy a 10.000 más o menos de eso, así que estoy ahí cerca. Pero sí, la verdad que increíble, tipo. Yo también sigo sin poder creerlo a veces, tipo, todo Muy lo buen que... laburo. Ahora nos vas a contar un poco acerca de cómo fue todo ese proceso. Primero, a mí me gusta siempre arrancar, para las personas que después van a ver esta entrevista el día de mañana, que cuentes primero, antes de la época de las redes, de pegarla con TikTok, todo, ¿qué era de la vida de Tomás Fenati antes? Bueno, antes mi vida la verdad que era como la de cualquier otro. Es más, yo siempre les digo a mis seguidores que si van a TikTok, van a los primeros videos que yo tengo, como que literalmente mi contenido era de bailes de trends o usando audios famosos, tipo haciendo lo que hace cualquier persona. Sí, Y la verdad que bueno, mi vida era común, o sea, yo iba a la secundaria, justo estaba en 2019, terminé la secundaria y empecé en 2020 la facultad, entonces estaba también con el trabajo, todo, pero la verdad que nada fuera de lo común. Y bueno, como que igual siempre a mí, desde chico, me gustó la geografía, la historia, después empecé a machar con lo que era la política, la economía, y, y como que empecé no sé, hablaba mucho con, no sé, mis amigos, todo esto, y como que sabía algunas cosas, pero como que nunca lo intenté masificar o llevarlo a lo que fue una red social, hasta que apareció la claro. pandemia, y ahí es cuando, Mirá cuando vos, cambió todo. Sí. claro. ¿Qué estabas estudiando? Seguí estudiando, me imagino, ahora en la carrera. Sí, estudio actualmente licenciatura en Economía y a la vez una tecnicatura en Comercio Exterior, en alemán. Son las dos cosas que hago. Estás haciendo al mismo tiempo los dos. Sí, sí, desde hace ya 2 años casi estoy haciendo eso. Y la segunda que nombraste es en alemán, o sea, el dictado de las clases, todo es como... Sí, sí, yo mi escuela primaria y secundaria la hice en alemán. Mi escuela era alemana justamente, entonces aprendía inglés, alemán y bueno, español. Qué guay. Y bueno, nos contabas que en 2020, ahí con el medio de la pandemia, arrancaste ahí con lo de las redes sociales, ¿no? ¿Cómo fue el momento que Sí. empezaste? Más que nada el momento, ya estabas con las redes, dijiste, pero el momento en que empezaste a direccionarte en el nicho puntual en el que hoy te conocemos. Bueno, yo cuando empecé o sea, yo mi red social de Instagram, esta que estoy usando ahora, yo la tenía en agosto de 2019, o sea, fue mucho antes, fue casi un año antes de lo que fue el boom en TikTok. Yo la había creado justamente con la intención de quizá crear algún poco de contenido, no sé, historia, política, pero bueno, durante todo 2019 y principio de 2020 esa cuenta tuvo 300 seguidores, nunca se movió de eso. Sí. Y, y bueno, en TikTok, en un momento con la cuarentena y todo, como que estaba aburrido, fue más que nada porque estaba aburrido, yo no sabía qué hacer con mi vida porque estaba acá todo el día encerrado, no iba a la escuela, no iba al trabajo, no me juntaba con mis amigos. Entonces, como que dije, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Y, y cuestión, bueno, creé justamente, empecé a subir videos a mi cuenta de TikTok, por eso mi cuenta se llama Tomás Fenati, o sea, ni siquiera fue una cuenta con intención de crearla para política, fue Claro. una cuenta como cualquier otro. Lo mismo esta, o sea, en su momento, esta sí fue creada con intención de política, pero mi cuenta de TikTok nunca tuvo ese fin. Y bueno, creé justamente, empecé a subir videos de política y algunos le pegaron, otros no, y como que dije, bueno, voy a seguir y creo que lo que más logró como empezar a aparecer fue cuando pinté un teclado que con las teclas, creo que acá lo tengo igual, fue lo primero que hice, fue como lo que más o menos me llevó a tener repercusión, que fue este teclado, que bueno, justamente yo pintaba las teclas con las Muy banderas, bueno. tipo, esto fue lo que empezó todo más o menos, tipo, Mirá, no lo gracias había a visto este eso. teclado, que encima le íbamos a tirar, o sea, si no hubiera sido porque yo insistí en pintarlo, porque sentía que en TikTok le podía ir bien, podría haberlo tirado, Sí. dárselo a mi papá y no hubiera pasado nada de todo lo que pasó. Mirá vos. Eh,
cuando empecé a ver que los videos que yo tenía le gustaban a la gente, como que dije, bueno, sé que si yo sigo con este teclado y no cambio el contenido o lo hago un poco más diverso, me voy a morir ahí, voy a ser tipo el chico del teclado y Claro, ahí va a terminar todo. Entonces dije, tengo que empezar a diversificar un poco. Y ahí es cuando, por ejemplo, empecé a dibujar mapas, empecé también a hacer contenido humorístico de política, de geografía, historia, también a hacer contenido de política común en los videos, subiendo lo que era tipo, ¿sabías qué? Curiosidades, el país más poblado, el país más rico, el país más pobre. Y bueno, ahí como que empecé a diversificar y como que me logré separar del teclado. Así que sí, fue más que nada eso lo que logré. Y bueno, como había mucho contenido, porque como recién estaba empezando, tenía contenido de todos los países del mundo, de todas las regiones. Entonces como que el contenido aparecía, tipo, llovía, porque había de todos claro. lados. Bueno, acá justo también comentan esto del filtro de las banderas, que ese en realidad fue mi Sí. primer video viral, ese fue el más famoso que tuve que, bueno, no el más famoso que tuve, sino el primero que se volvió viral, que era justo uno que me ponía las banderas en la cara y como que yo decía cuál era el país de cada bandera. Como que ese fue el primero, el primero viral. Y después de eso apareció el teclado, pero por eso. ¿Sí? Claro. ¿Qué edad tenés vos ahora? ¿Sos joven? ¿Estás empezando ahí en el segundo año de la facultad, por lo que Sí, contaste? sí, yo empecé con 18 años la cuenta y ahora tengo 19. Y Eh, te quería preguntar por tus planes más que nada cuando termines la facultad, ¿qué tenés pensado hacer después? La verdad que en su momento como que yo tenía pensado, tenía tipo, antes de todo esto, como que yo tenía todo un plan estructurado de tipo, bueno, terminé la facultad a los 24 años, a los 24 años, qué sé yo, y de la nada apareció esto de TikTok que cambió todos mis planes, porque pasé de, no sé, pasé de que a un montón de gente le gustara mi contenido, de no sé, Claro, de ahí se te cosas empiezan para a hacer. ocurrir otras ideas, te Sí, gusta, literal y, estás haciendo lo que te gusta y como en tu casa con tus amigos, virtuales en este caso. sí, fue terrible porque como que empecé a salir de todos lados y todas estas cosas y como que la verdad que ahora mis panorama de ideas o de posibilidades se duplicó en un montón de sentidos y esto sigue en pie. Ya llevo un año, así que bueno, eso es una buena y un buen indicio y como que sigo creciendo y todo, no es que sigo Sí. estancado. Entonces, como que la verdad que lo veo como quizá alguna posibilidad, pero si no, teniendo en cuenta que no sé qué podría pasar que desaparezca, también tengo otros planes en el futuro que siempre los tuve, quizá como, no sé, trabajar en algún organismo internacional, ese siempre fue como uno de mis mayores deseos, tipo la ONU. También, si no, trabajar como economista en algún gobierno o en alguna consultora o lo que sea. También, no sé, en distintos lados como que no tengo un lugar fijo, sino que tengo como varios metas objetivos. ¿Te ves viviendo el día de mañana en otro país, Mm. ya recibido, digo, por ejemplo, con título que termina la carrera y demás, o te ves más que nada siguiendo en Argentina? Puede pasar de todo, pero en este momento, Eh, 2021. en este momento, la verdad que yo es lo que siempre digo cuando me han preguntado muchas veces esta pregunta y lo que yo siempre respondo es que todo creo que va a depender de ese momento. O sea, si yo a mis 25 años quizá tengo un buen trabajo en la Argentina, gano bien y no sé, o mismo, no sé, me empieza a ir muy bien en esta red no sé, vivo quizá incluso de las redes o lo que sea, Sí, como que no creo que vea la posibilidad de irme, porque, o sea, si yo estoy teniendo una buena calidad de vida en Argentina, sobre todo acá viven mis amigos, mi familia, y Buenos Aires como ciudad a mí me encanta, la verdad. ¿vos estás en Entonces, Capital? sí, yo vivo en Capital y, o sea, a mí la verdad vivir acá me encanta, no es que, a pesar de que tenemos problemas económicos, inflación y todo lo que sea, a mí la Sí, verdad que me encanta vivir acá y, o sea, quizá, no sé si a mis 25, 26 años yo termino la carrera y tengo un trabajo en el que, no sé, no me pagan muy bien y de la nada se me presenta la posibilidad, me dicen, no sé, che, en Canadá te ofrecemos un trabajo genial, bien pagado, o en Estados Unidos, ahí quizás sí me iría. claro. Pero por eso, todo va a depender de ese momento, como que no soy de esas personas que tipo, que no sé, son hiper fanáticas de su país y como que se quedarían toda su vida, como Claro. tener un patriotismo fuerte, pero tampoco soy de esas personas que dicen tipo, este país no sirve para nada, hay que irse. Entonces, como que por eso, todo va a depender de las Lo vas a ir condiciones que analizando, tenga. claro. En el Sí. momento cuando llegue vas a ver cómo te sentís, las posibilidades y bueno, después ahí vas a ver qué onda. La pregunta que te iba a hacer ahora a continuación viene a continuación de esta que estábamos hablando. ¿Qué factores analizarías a la hora de elegir un país para vivir? Sea el día de mañana el que sea. Si yo tuviera que hablar con una persona o yo mismo que decidir, tipo, si me tengo que ir a otro país y por qué elegiría tal, creo que los dos aspectos básicos que tendría en cuenta son, por un lado, la cultura. O sea, muchas veces pasa que, no sé, la gente dice,
no sé, qué lindo que es Noruega, qué lindo que es Islandia, qué lindo que es Finlandia. Sí, Pero la verdad que yo no sé si la forma en la que vivimos en Latinoamérica, y además del idioma y todo eso, pero también lo que es tipo, no sé, la vida en estos países y todo, como que claro, es muy distinto. Entonces, a pesar de que ese país puede tener los mejores salarios, la mejor comida o lo que sea, creo exacto. que el factor clave siempre es la cultura y cómo te sentís que te vas a poder mover en ese ambiente. Y el otro aspecto, bueno, sería la economía y todo lo que son las posibilidades que tenés. O sea, claramente, no sé, hay países que son muy lindos y que quizá te sentís cómodo con la cultura, pero quizá después a la hora de ir como que no tenés tantas posibilidades para desarrollarte económicamente. Claro. Eh, bueno, entonces como que creo que los dos aspectos básicos serían la cultura. También esto, por ejemplo, a veces me pasa mucho con Singapur, por ejemplo, que mucha gente a veces me dice que ama Singapur y que le encantaría vivir ahí. Y como que creo que la gente siempre que dice eso tiene en cuenta la parte económica y los rascacielos, pero nunca tiene en cuenta la parte social en la que, por ejemplo, está prohibido comer chicle, en la que, por ejemplo, hay un gran control político de la población. Entonces, como que siempre creo que hay que tener en cuenta eso, la cultura, y quizá también la recepción a extranjeros, porque puede pasar que Sí, ese país es muy lindo y todo, pero que haya mucha xenofobia, entonces también quizá te sientas excluido. Por claro. ejemplo, migrar a Hungría o a República Checa en estos momentos con tanta xenofobia y tantos movimientos en contra de lo que es los extranjeros, a pesar de que tienen lugares re lindos y todo, quizá no te sientas tan cómodo por la forma en la que te miren. Entonces, Claro, como que creo que es tal más que cual. nada eso. Y siempre está bueno lo que decís porque cada persona debe hacer un análisis personal de acuerdo a los aspectos que son más importantes para uno y ahí decir, bueno, a mí no me interesa tanto quizá la parte económica, me interesa lo cultural. Bueno, ¿qué países van en torno a esto? O al revés, no me interesa tanto lo cultural porque yo tengo un negocio mío, voy a lo económico, listo. Pero que cada uno haga siempre un análisis subjetivo de acuerdo a eso. Teniendo en cuenta esto que decís, y en la globalidad, porque después en cada aspecto hay países, como dijiste, Singapur está muy bien en lo económico, pero hay otros aspectos que quizá no sea el mejor país puntuado en eso. En la globalidad, si tuviese que decir los tres mejores países que se te vienen ahora a la cabeza, los que se destacan, como para ir a vivir en cuanto a calidad de vida, teniendo en cuenta, como digo, la totalidad de aspectos. ¿Cuáles son los que siempre destacás y tenés ahí en mente como ejemplares, los alumnos buenos de la clase? Creo que sería por descarte porque hay muchos países. Asia, por ejemplo, no lo elegiría justamente por la cultura. Creo que Japón o Corea del Sur, a pesar de que son países muy lindos, con mucha riqueza, es Ajá, una cultura muy distinta a la nuestra, entonces esos no serían. Creo que Europa tendría que descartar por cultura y por idioma. Creo que los únicos tres países en los que podría vivir por el idioma serían Reino Unido, Alemania y España. Pero de esos tres, creo que mi favorito de Europa es Reino Unido. Reino Unido tuve la oportunidad de también visitarlo, pude ir a Londres y la verdad que me encantó, fue mi ciudad favorita de toda Europa, así que creo que de Europa mi alumno favorito sería Reino Unido para ir a vivir. De América, Canadá. Canadá es mi país favorito en general, o sea, en todos sentidos, como sería mi prodigio. Canadá es ah, el que más sí, me gusta, sí. En términos políticos, económicos, sociales, como que en todo sentido, Canadá claramente tiene sus problemas como todos los países, pero sí. creo que es el que más cosas destaco. Quizá Estados Unidos, pero como te digo, entre Estados Unidos y Canadá me quedo más con Canadá porque, bueno, creo que No, Estados sin Unidos duda, sí, tiene sí, sí. muchos Canadá problemas en que la el Canadá no globalidad, en tiene. la globalidad es el mejor país, sí, sí. Sí, tipo en respeto, no sé, o sea, lo que es, por ejemplo, la discriminación y todas esas cosas, o lo que es también las diferencias en, no sé, acceso a la educación, a salud, que a pesar de que Canadá también tiene sus problemas, como que creo que en Estados Unidos está mucho más marcado esto. Coincido, Y sí. después, Oceanía, Australia creo que sería otro país que elegiría, pero bueno, creo que el tema por un lado es que está muy lejos, o sea, sería, no sé, irte a cualquier lado Es verdad, sí, para sí. poder ir. Y también el tema es los animales y que no sé, te meten serpientes en la casa y todo eso, como que es un tema que también me da cosa. Pero creo que sí, creo que si tuviera que elegir uno de cada continente sería Reino Unido en Europa, Canadá en América y Australia en Oceanía. Y recién hiciste mucho hincapié en Canadá y en Reino Unido en general. Entre esos dos, si tuvieses que elegir. Para ir a vivir creo que Canadá, porque creo que Reino Unido, a pesar de que también me gusta mucho y todo, creo que Canadá en cierto punto se asemeja un poco más a la cultura americana, o sea, o sea, a América en general, no Estados Claro, Unidos, porque está quizá un poco más relacionado a lo que es la cultura estadounidense, que de por sí está mucho más relacionado a la cultura latina que la cultura de Reino Unido. Entonces creo que elegiría Canadá, además de que a mí me gusta más para vivir una ciudad moderna y por ejemplo Vancouver o Toronto me parecen opciones mucho más lindas para vivir que Londres. Londres me encanta como lugar para visitar y todo, pero creo que si tengo entre Londres y Toronto o Vancouver, me quedo con Toronto y Vancouver.
¿Tuviste la Entonces creo posibilidad que de Canadá. visitar Canadá? Sí, tuve la oportunidad de ir a Vancouver, 4 días fui, hice una vez un viaje a Estados Unidos y recorrí toda la costa oeste y bueno, justo fui a Vancouver como uno de los destinos y la verdad que me encantó, o sea, me pareció una de las ciudades más lindas del mundo esa. Bueno, siempre sale rankeado entre las mejores ciudades para vivir, Mm, junto con algunas sí, ciudades de Australia y otras europeas también. Hay una pregunta que me hicieron muchísimo, porque a mí me sigue mucha gente que quiere emigrar de Latinoamérica y con el contenido que sube como que se siente identificada, que es en relación a qué país que vos conozcas tiene mayor facilidad para establecerse con el tema papeles. Argentina, por ejemplo, es un país que es muy abierto en general a lo que es la Sí, inmigración. que También generalmente depende, la gente se quiere ir de Argentina, las que sí, me consultan a mí, sí, porque la mayoría son argentinos los que me siguen. sí, pero sí, hablando de otros países, creo que algo que yo siempre destaco es de qué forma salís del país, porque, o sea, si vos salís con un título secundario, quizá hay muchos países que te pongan, por ejemplo, yo veo que Canadá y Australia constantemente tienen políticas, o Nueva Zelanda, constantemente tienen políticas de inmigrantes, de personas Sí, extranjeras, de que vengan al país, pero cuando vos analizás las condiciones, normalmente te piden algún terciario, algún título sí, universitario, de te verdad. piden varias condiciones que no todos cumplen a la hora de irse. Entonces, creo que todo depende en la forma en la que te vas. Si tenés un título universitario, creo que Canadá, Australia estarán más que felices. Igual Australia también acepta mucho lo que es el work and travel, por ejemplo, de Estados Unidos, de Australia, pero eso no es más permanente, es como más quizá algo de conocer y volver. Sí. Pero creo que si vos, por ejemplo, cumplís con las condiciones estas de quizá un nivel educativo o estas cosas, creo que Canadá, Australia, Nueva Zelanda estarían más felices de abrirte las puertas. Y claramente si manejas el inglés también es un plus, porque, o sea, Sin duda, podés quizá tener un buen título, pero si no manejas el inglés te va a costar un poco más desarrollarte en esos países. totalmente. Y siguiendo con esta pregunta en general acerca de tu opinión de los países, países más limpios barra sucios que conozcas, que se caracterizan por la limpieza o que se caracterizan por la suciedad. Creo que país más sucio, Bangladesh, podría ser, o la India, por ejemplo, por la forma en la que tienen sus economías, todo. O sea, Bangladesh, si vos ves lo que son las imágenes de Bangladesh, es literalmente unas Un ciudades basural, sí. completamente llenas de basura en las calles, agua completamente contaminada. Y también, por ejemplo, la India, por las formas de que tienen de la cultura, también como que es muy distinto a lo que tenemos nosotros. Por ejemplo, que en la India el concepto del baño no existe, o sea, existen lugares, por ejemplo, en el espacio público para ir al baño. Entonces hay como todo un tema también distinto en lo que es la cultura y todo, y creo que estos países, por ejemplo, y sobre todo porque son países pobres, creo que es el mayor problema que Claro, tienen, y son muchas personas, o sea, es un país pobre con muchas personas en él, entonces todo esto hace que justamente la infraestructura sea un desastre en estos países. Y países más limpios, bueno, Singapur es uno. Singapur tiene tolerancia cero a lo que es tirar basura a la calle. Como te dije, el chicle en Singapur está prohibido porque justamente no quieren que se ensucien las calles, entonces no quieren que la qué gente escupa bárbaro. chicle en las calles. Así que Singapur podría ser uno. Canadá, yo cuando fui, por ejemplo, también, o sea, las calles estaban completamente limpias. Eh, También Estados Unidos en general, también conozco alguna, Nueva York quizá no, pero por ejemplo Orlando bueno, Orlando más que nada, yo me acuerdo cuando fui que estaba muy limpio en general, Sí. como que creo que estas ciudades, por ejemplo, son algunas, y también, bueno, Europa, ciudades de Europa, claramente, qué sé yo, Viena, por ejemplo, que es considerada la mejor ciudad del mundo para vivir. Me hablaron muy bien de Eh, la limpieza de Viena también, sí, de que las Viena calles. hoy en día, ese ranking que me decías es el primer puesto, Viena. Sí. Y también estaba Calgary de Canadá, me parece, entre las Sí, ciudades más de Canadá creo limpias. que están Calgary, Vancouver y Toronto, y de Australia estaban Melbourne y Sydney. Sí, pero sin duda que todos esos países que nombrás, prácticamente en la mayoría de las ciudades se vive de una manera muy limpia en lo que refiere a las calles y demás. Ahora pasamos a un tema que le interesa muchísimo a la gente que piensa vivir en otro país el día de mañana, más que nada los que emigran de Latinoamérica en general, porque veo que acá hay muchas personas conectadas de otros países más allá de que nosotros somos argentinos, y es el tema de la seguridad, que muchos de Mm, hecho emigran y de los que yo, por ejemplo, subo muchos videos hablando de ese tema del que más valoro. Yo vivía en Rosario, una ciudad bastante no, insegura, que hoy en día está pasando por sí. un mal momento, y lo que más valoro es el tema de la seguridad en primera instancia, las mujeres también, el hecho de poder caminar solas y demás. ¿Qué referencia tenés en cuanto a seguridad de, si bien hay muchos países que se vive con una seguridad aceptable, los que destacan decís, esto en este país es prácticamente imposible que te roben o que te pase algo. Es como podés dejar prácticamente la billetera ahí, no va a pasar nada. Y al revés, ¿en qué países es como que es aconsejable no visitar? En cuanto a seguridad barra inseguridad.
Según el índice de seguridad en el mundo, el país más seguro del mundo es Japón. O sea, en Japón hay historias de tipo chicos de 5 años viajando solos en el transporte público, gente que deja las billeteras quizá en la calle y cuando vuelven están Ahí, todavía ahí. sí, Japón es hoy en día el país más seguro. hicieron como un desafío de las billeteras en varias capitales y Tokio salió en primer lugar. Sí, Japón es totalmente... Si alguien busca seguridad, creo que Japón es tu país ideal porque es justamente el país más seguro del mundo. Pero después, bueno, creo que también, por ejemplo, los países nórdicos, por ejemplo, Islandia, creo que creo que, por ejemplo, el año pasado no tuvo ningún homicidio, o sea, literalmente que te maten en la Qué calle es bárbaro. casi imposible en Islandia. Bueno, también porque tienen poca población, pero sí, o sea, igual aún Sí, así sigue siendo un buen récord. Lo mismo los países nórdicos en general, Noruega, Suecia, Finlandia, estos países también tienen una seguridad muy, muy importante. Eh, y después como que creo que también podría ser quizá, bueno, Singapur también, nuevamente, por está estricto, o sea, la política es muy estricta, o sea, tiene esas desventajas, pero las ventajas es que tiene mucha seguridad y estabilidad. ajá. Entonces, bueno, eso es otra cosa buena. Creo que eso, quizá Nueva Zelanda también podría tener en algún punto este tipo de seguridad, pero en general creo que si tuviera que elegir serían Japón y los países nórdicos. Y los que menos, los países más inseguros, bueno, hoy en día en América Latina creo que Venezuela creo que Caracas es hoy en día considerada la ciudad más insegura de toda Sí. Latinoamérica. Entonces, bueno, Venezuela es uno de los países más complicados en este tema. También, bueno, yéndonos a otros países, Irak, por ejemplo, Bagdad es otro también una ciudad que es muy peligrosa. Tenés países como Somalia, en los que prácticamente no existe la policía y que todo está controlado por guerrilleros. Hay Entonces, guerra en esos civil, claro, países en ni muchos siquiera países. tenés leyes, o sea, Yemen, otro ejemplo, Siria, República Democrática del Congo, en estos países prácticamente ni siquiera existe un Estado que imponga leyes o que imponga seguridad. Claro. En estos países es muy probable que te pase algo si sales a la calle. Y ya que estábamos tocando el tema de África, vos sabés que yo me enteré de muchos datos de África en sí, del continente africano, por medio de lo que vos compartís de TikTok, de países y demás. Muy interesante porque no se suele hablar tanto o no, la gente consume medios hoy en día de comunicación que no hablan tanto de África, que hablan de Estados Unidos, de Latinoamérica, un poco de Europa, países por ahí como Francia, Alemania y demás, pero de África no se habla tanto. Y hay muchos datos interesantes que uno se queda así como diciendo, wow. Y aprovechando esta entrevista, me gustaría preguntarte cuáles son los mejores países de África, porque gracias también a todo el tiempo estoy investigando, soy así como vos de ver países y demás, y también en las redes consumo contenido como el tuyo, que todo el tiempo estoy adquiriendo conocimientos que no sabía. Y me estoy dando cuenta de que hay países de África que no se vive tan mal. Te quería preguntar acerca de eso, cuáles son los mejores países y que cuentes un poco acerca de eso que a mucha gente le va a llamar la atención porque todos de chiquititos fuimos criados con África, era lo peor, el peor continente en cuanto a calidad de vida, que sigue siendo igual un continente que en muchos países se vive mal, pero hay muchos países o varios que vos has nombrado que tienen una calidad de vida bastante aceptable. Bueno, de África, es cierto lo que decís, África es hoy en día el continente que más crece en el mundo. Los países que más crecimiento económico tienen son, por ejemplo, Costa de Marfil, Ghana, Etiopía. Estos países están creciendo a tasas superiores a China incluso por Qué año, lo bárbaro. cual, bueno, justamente es increíble. Creo que, por ejemplo, en los últimos años, Etiopía y Kenia también, por ejemplo, estos países crecen, pero ¿cuál es el problema? Lo mismo que pasa en América Latina. Los países que más, por ejemplo, Perú es el país que más ha crecido económicamente en América del Sur, pero claramente Perú no es el más rico. O sea, el crecimiento Claro. económico es un proceso que lleva décadas para que vos alcances un nivel de vida y a pesar de que Uruguay y Chile crecen menos, son los más ricos. Uh -huh. Y lo mismo pasa en África. O sea, África tiene muchos países que crecen, pero que, por ejemplo, Etiopía o Ruanda. Ruanda crece a tasas del 9% anual, pero si vos analizas el PIB per cápita, que es una forma de ver la riqueza, Ruanda es 3 veces más pobre que Bolivia, aún creciendo a tasas Oh, chinas. claro. Entonces, el tema es o sea, como que tiene mucho crecimiento África, pero si lo comparamos incluso con Latinoamérica, el promedio de África está muy por debajo. Yo diría que quizás sacando algunos casos como Haití, Nicaragua, que quizás son países que tienen, o Venezuela, que son países que están quizás demasiado, que son de los más pobres, sacando esos ejemplos de lado, si hablamos, por ejemplo, de América del Sur y hablamos de Perú, Colombia, en general, Argentina, Chile, Uruguay, todos estos Ahí países, están todos por México, encima. Panamá, Costa Rica, sí, todos estos como que están muy por arriba, pero si tuviera que elegir quizá de África los mejores países,
Bueno, Sudáfrica, a pesar de que tiene el desempleo más alto del mundo, es hoy en día el mejor país, creo, de África. África, o sea, Sudáfrica es el país más desarrollado, el país con más riqueza, pero bueno, como te digo, tiene un montón de problemas. Hoy en día, 1 de cada 3 sudafricanos está desempleado. Es el país por lejos, 30% de desempleo. Pero, y el mejor país, no, el mejor país en realidad de Sudáfrica sería las islas Seychelles. Seychelles. Sí, Las islas Seychelles, a pesar de que son unas islas, no son parte del continente africano, sino que son de la parte insular, son hoy en día el país más rico de África, y este país sí es más rico que Argentina, es más rico que Colombia, es más rico que Perú, y no qué sé si hasta es más bárbaro. rico que Chile, lo cual, bueno, sí, es un país africano que es más rico. Pero bueno, también esto se debe a que es un paraíso fiscal y que, bueno, tiene otras, el turismo. Pero bueno, de África también, por ejemplo, estaría Botsuana. Quizá Botsuana es un país que ha crecido muchísimo y que actualmente es uno de los más desarrollados de Sí, África. Egipto también podría estar, como estos países, pero como te digo, incluso estos países que son los que más sobresalen de lo que es la economía de África, tanto Egipto como Sudáfrica son hoy en día más pobres que México, que Argentina. claro. Entonces, a pesar de que son los que más destacan y creo que serían los que más elegiría de África para vivir, incluso estos países tienen muchas desventajas. Cualquier ciudadano, más allá del pasaporte que tengas, puede visitar en cualquier momento la isla Seychelles, no te pide el pasaporte. Y aprovechando que estamos hablando de África, te quería preguntar algún dato que cuando te enteraste te llamó la atención o que cuando lo compartiste por ahí en tus redes sociales es el que más le impactó a la gente, que vos decís, este es el que más sorprende de que yo sé de los datos de África. Cuando lo comparto la gente no puede creer, el que más impacta o el que a vos más te llamó la atención. Bueno, creo que uno que llama mucho la atención es que justo estoy haciendo un video sobre esto, sobre el crecimiento africano, que es que hoy en día los países de África son en general los que más crecen en el mundo. Esto es algo que siempre sorprende porque, como vos decís, como nos fuimos criados con que, no sé, en África no hay comida y cosas así, Sí, que digas que, que países en África crecen en promedio más que China, es algo que sorprende a veces. Otro caso que creo que también ha sorprendido mucho es Guinea Ecuatorial, por ejemplo, que es un país latino y es un país hispano hispano. de África. Este es un tema que también muchas veces lo he tocado porque es un tema que les interesa a las personas. ¿Algún otro ejemplo? Bueno, también lo que es la dependencia de estos países. Por ejemplo, algo que una vez hice que era de qué países dependés si vos no tenías idea, esto les ha ido muy Ah, bien. sí. Ghana y Costa de Marfil producen el 60% del cacao mundial, o sea, gracias a estos dos países tenemos chocolate, gracias a República Democrática del Congo estamos haciendo esta llamada con los celulares porque con el cobalto que tiene lo utilizan para hacer las baterías y otras cosas y justamente este país es el que más lo produce. También Madagascar, que gracias a ellos tenemos la vainilla, si no fuera por Madagascar tendríamos una escasez del 60% de la vainilla mundial. Entonces creo que algo que también llama mucho la atención es esto, de que dependemos mucho quizá de África en términos de recursos naturales y quizá ni teníamos idea. Tal cual, y hace pensar de cómo los países que más proveen al mundo de recursos no son necesariamente los más ricos, los que mejor en condiciones está. Fíjense Venezuela con el tema del petróleo y bueno, así podríamos seguir. Sí. Y el tema de, bueno, aprovechando que también hay muchos latinoamericanos que van a ver este vivo, te quería preguntar cuál es el país que hoy en día está mejor ubicado, sacando obviamente, bueno, los países que no son latinos ubicados en América, los que están en una mejor condición global, siempre analizando muchos factores, tema económico, tema de seguridad, si uno va a vivir, con qué se encuentra, posibilidades de empleo barra desempleo. ¿Podríamos decir que son Chile y Uruguay Latinos, yo diría que o no? sí, sí, de América Latina creo que los mejores serían Chile y Uruguay hoy en día en general, quizá Costa Rica y Panamá en algunos otros aspectos, pero Sí, yo se siento me como venían a que la es algo cabeza que, esos dos que están sí, ahí también. Panamá lo que tiene es que quizás es muy rico, pero en desarrollo está en general más abajo que Chile y Uruguay. Y Costa Rica, bueno, es un país que está en proceso, o sea, claramente destaca muchísimo en su región, pero comparado con Uruguay y Chile no están tan bien. Y sí, a pesar de que siempre a veces cuando hablo de que Uruguay y Chile son los mejores países, la gente de Uruguay y Chile me pone, pero acá nos morimos de hambre, cobramos salarios miserables, cosas así, Sí, siempre les intento dejar en claro, es como cuando hablas, por ejemplo, de la economía de Bangladesh o de Ruanda, que vos les contás que tuvieron progresos y la gente en Bangladesh, por ejemplo, me pasa siempre, que te dicen, ¿cómo vas a defender la explotación en Bangladesh y la producción de ropa, qué sé yo? Y es como,
claramente con nuestra visión de países de ingresos medios, vamos a ver a Bangladesh y aun cuando tenga un proceso gigante de desarrollo, vamos a seguir diciendo que es un país horrible porque seguís viendo Claro, pobreza y niveles astronómicos que acá no ves. Ahora, no porque nosotros con nuestra visión de países occidentales veamos a Bangladesh de esta forma, significa que Bangladesh es un país que es un desastre. Lo tal mismo cual. pasa con Uruguay y Chile. Claramente, si vos tenés una visión de que tu país ideal es Noruega y vos venís con la visión de Noruega a analizar Uruguay y Chile, vas a decir Uruguay y Chile son un desastre. Claramente, Claro, si tenemos una visión de Noruega, vas a pensar que todo el mundo, incluso Estados Unidos, es un desastre también. Entonces, como lo que siempre hablo es hablar todo en términos relativos. Por ejemplo, acá Paolo pone en Chile la desigualdad social es descomunal. Y es cierto, Chile tiene muchos problemas económicos, sociales, pero ¿cuál es el tema? Vos salís de Chile y vas a otros países de Latinoamérica, por ejemplo, y vas a, no sé, Colombia y México, tanto que Chile hoy en día es el segundo país menos corrupto de la región. Si vos vas a Chile y México y ves lo que es, no sé, las elecciones o el narcotráfico y la presencia que tienen estos en el país, Chile no tiene ni de cerca eso. Vas a Argentina o a Venezuela y ves la inflación y los descalabros económicos que tenemos, claro. y Chile tiene una de las estabilidades económicas más grandes. No sé, comparás con riqueza y comparás a Bolivia, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, y Chile está muy por encima, salario en dólares, cobran 2 o 3 veces o 5 veces más de lo que cobran otros países latinos, lo mismo Uruguay. Uruguay, bueno, educación, muchos chilenos me ponían, pero la educación de Chile, hoy justo hice un video de curiosidades de Chile y dije que era el país con la mejor educación de Latinoamérica y muchos chilenos me pusieron, pero la educación de Chile es un desastre y es tipo, claramente todo comparado con Noruega va a ser un desastre, pero en Chile si vos Claro. comparás los niveles educativos con Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, y todos los países de la región, Chile y Uruguay también destacan. Ese es el tema. O sea, Chile y Uruguay tienen problemas claramente, y todos los problemas países del mundo lo tienen. Ahora, en la región, analizándolo en términos regionales, díganme Totalmente. estas personas que dicen esto, un país que sea mejor que Chile y Uruguay en la región. Y no hay, Claro, todo en depende con qué general. O lo sea, comparemos, siempre. Todo por depende con qué lo eso. estamos midiendo. Es como decir que, Y no sé, que Messi es pobre porque lo comparás con Jeff Bezos. Y es tipo, sí, claramente, si lo comparás con la claro, persona más rica del mundo, excelente, Messi es pobre. Ahora, si lo comparás con lo que es la media latinoamericana, Messi es mucho más rico. exactamente, excelente ejemplo. Y recién te preguntaban por Brasil, ¿qué opinión tenés acerca de ese país en general? Bueno, Brasil lo que tiene es que actualmente es la mayor potencia de América Latina por lejos, supera a México en más de 600.000 millones de dólares o 700.000, o sea, la diferencia que hay en economía entre Brasil y México es más que una economía argentina, o sea, Wow, Brasil es la economía más grande por lejos, y actualmente es considerada una de las 10 potencias más grandes de todo el mundo, según por ejemplo el PBI y todo. Brasil está incluso por encima de varios países de otros lugares del mundo. Y además, por ejemplo, en términos de ejército, Brasil es uno de los 10 países más poderosos del mundo también. Si hablamos de población, Brasil también tiene más de 200 millones de personas. O sea, si hablamos de lo que es Brasil como potencia e influencia política, Brasil es lejos el mejor de Latinoamérica. Ahora, si hablamos más de lo que es la calidad de vida y la riqueza, como que ahí Brasil sí no destaca tanto. Brasil tiene muchos índices de inseguridad, por ejemplo, Brasil, lo que es Sao Paulo, Río de Janeiro, la inseguridad que hay en estos lugares es muy grande. Eh, También lo que es el desarrollo, o sea, Brasil, a pesar de que no es como, no sé, Haití, está incluso por debajo de países como Argentina o México, que ni siquiera claro. son los que más se destacan de la región. Entonces creo que Brasil desde el lado social y político tiene todo eso, y también, bueno, si hablamos del lado natural, creo que Brasil es un paraíso para visitar y todo, si hablamos Sin más de duda, las cosas sí. lindas, o sea, el Amazonas, las playas y todo lo que tiene, y también las ciudades. Brasil es un lugar icónico para ir, pero bueno, en general como que eso sería más o menos una mirada de Brasil. Genial. Y recién ahí me hicieron acordar que te pregunte de España, porque es un destino que, por lo latino, obviamente por el idioma, al estar en Europa y hablar en español, es un destino elegido por muchos latinos. Últimamente se está hablando como que el país no está tan bien, pero la respuesta que yo le doy a la gente siempre también viene en relación a lo que estaba diciendo, que depende con qué lo compares, que si piensan emigrar de Argentina a España, el cambio va a ser significativo y va a valer la pena, porque claramente que van a estar mejor que como se vive en un país latino. Después, si lo comparás, como dijiste vos, con Noruega, con Australia, con Canadá, ahí obviamente que España no está en el mismo nivel. Pero ¿qué opinión tenés vos en general del momento que está pasando España o cómo lo ves el día de mañana en la proyección en los próximos años para la gente que por ahí lo tiene en carpeta? Bueno, yo creo que si hablamos de lo que es emigrar a España, yo creo que España tiene muchas ventajas, o sea, comparado con Latinoamérica, claramente. Si Uh -huh. hablamos
España me parece que es uno de los mayores receptores de inmigrantes latinos junto con Estados Unidos. Entonces, claramente es un Sí. mercado muy interesante para los latinos. El principal aspecto, como decís, es la cultura. España es el único país hispano que es rico, es el único país desarrollado y con unos niveles educativos, de salud, de seguridad, de política, de economía, que están muy relacionados a lo que son los mejores países del mundo, a pesar de que, como decís, no es Noruega. España, justamente por lo que es la cultura, atrae muchísimo a los latinos. Pero bueno, en general, justamente sí lo que decís, España desde el año 2008 no se ha podido recuperar todavía de esta crisis. España sigue siendo más pobre de lo que era en 2008, perdón. Justamente esta crisis le afectó muchísimo porque tuvo la crisis internacional y después tuvo la crisis de deuda y otras tantas cosas que generaron que España pasara a tener un desempleo del 30%, llegó casi a esos niveles, después bajó. Pero España justamente hoy en día creo que está en un 10 y algo, me parece, no sé cuánto, pero sigue siendo muy elevado y sobre todo si hablamos de los jóvenes, el desempleo es aún mayor. Entonces creo que España lo que tiene es eso, o sea, España tiene muchos problemas sobre lo que es la estructura y creo que hasta ahora España no los está pudiendo solucionar muy bien, pero aún así es lo que les digo, vos vas a España y el salario mínimo hoy en día creo que es de $1.200 o $1.300 o algo por el estilo, mientras que, no sé, el salario mínimo más alto de la región es, por ejemplo, Costa Rica, que tiene un salario de 500. Claro, que no tiene comparación. Entonces, claramente es Sí. 3 veces mejor España. Y también sabemos de desarrollo, o sea, lo que es el sistema de salud de España es uno de los mejores del mundo. En España es uno de los 3 países con la mayor esperanza de vida, lo cual te demuestra que la salud y la medicina funcionan bien. La gastronomía es otro tema muy interesante, o sea, España tiene Ujú. comidas muy relacionadas a nosotros, que quizá no Ajá. sé si vas a, no sé, a Finlandia, no sea lo mismo, si te vas, no sé, también a Japón, que son países también ricos, no vas a encontrar estas mismas posibilidades. Tal cual. Pero creo que España, o sea, tiene eso, es lo que decías vos y lo que dije antes, o sea, tipo, tiene sus problemas, claramente los tiene, pero si lo comparamos con Latinoamérica, está muy por encima en casi todos los aspectos. Genial, coincido completamente. Te quería preguntar de nuestro país, de Argentina, sin entrar en tema político, obvio, ¿a qué atribuís el tema de la caída constante de Argentina? Que no sé a partir de qué año, de qué suceso puntual lo podemos ubicar, pero desde que yo tengo uso de razón fue cayendo en muchos aspectos, más allá de que, como siempre digo, hay que aclarar porque siempre saltan después los comentarios, tiene un montón de cosas positivas también y no es de los peores países, siempre todo depende con qué se compare y toda la introducción que ya hicimos, ¿a qué atribuís puntualmente a que tanta gente esté migrando, a que el día de mañana esto se está multiplicando a un número que antes no estaba? ¿Qué opinión tenés Mm. acerca de todo esto? Bueno, con respecto a lo que es la caída de la Argentina en general, yo le atribuyo, muchas veces piensan que no sé, o sea, pues yo escucho siempre los debates que no sé, el problema fue la dictadura, el problema fue el peronismo, el problema fue, o sea, todas estas cosas que podemos. Yo personalmente analizando un poco la historia de lo que es Argentina, yo creo que Argentina incluso, yo he hecho videos y todo hablando de que Argentina en un momento llegó a ser uno de los países más ricos del mundo, que fue a principios del Sí, siglo XIX, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. O sea, Argentina logró un montón de desarrollo, pero ¿cuál fue el problema? Muchas veces, viste que seguramente escuchaste que decían que Estados Unidos y Argentina eran como lo mismo, o sea, como que daba lo mismo España, Estados Unidos, Argentina, sí, sí, sí. y ahí es cuando yo difiero. Yo creo que Argentina nunca logró tener una estructura productiva desarrollada como si la tuvo Estados Unidos. Claro. Argentina dependía su riqueza pura y exclusivamente de los recursos naturales, o sea, Argentina era lo que era porque era justamente el granero del mundo en un momento en el que el comercio internacional fue, Argentina cuando se volvió el país más rico del mundo, fue el auge del comercio internacional porque fue el primer momento en el que existía esto de mercados integrados, independientes de las colonias, porque antes había muchos monopolios en el mundo. Entonces Argentina sale al mundo justamente con sus productos y siendo un país estable, que a diferencia de otros países de la región, Argentina había logrado consolidar un Estado-nación. Y sobre todo un país muy despoblado que estaba desesperado por inmigrantes y justamente nuestra constitución se nota mucho esto que fue escrita en esas épocas, esto de fomentar el inmigrante, de que el inmigrante llegue y por eso llegaron 7 millones de inmigrantes a la Argentina. Pero creo que el problema principal fue la crisis del 30. La crisis del 30 cuando ocurre en el mundo, que justamente cambia lo que es la estructura internacional, deja a América Latina y en general no solo Argentina, sino que en América Latina la deja como en la deriva, porque América Latina estaba acostumbrada a exportar materias primas al mundo y como que la crisis del 30 rompe con lo que es esto de los mercados abiertos. En esa época el proteccionismo aumenta como nunca en la historia y justamente los mercados de Latinoamérica no tenían, por un lado, ventas
entonces tenían de alguna forma rebuscarse las cosas y por eso apareció el golpe de Estado en Argentina. En Argentina justamente en esos años se da nuestro primer golpe de Estado, que fue el golpe de Estado de Uriburu, que después lo siguió Justo, y ahí se empezó a hacer una modificación de lo que era el sistema argentino, y muchos ahí a veces plantean que ahí es el problema de donde empieza la Argentina, pero yo creo que el problema fue ese, el problema fue que no tuvimos una matriz productiva que desarrollara otros sectores de la economía, no simplemente lo que era el campo y lo que eran nuestros recursos naturales, y esto es Claro, algo que creo que le pasó a toda América Latina. como por ahí aprovechó Emiratos Árabes en general de no depender solamente del petróleo y abrirse, como mucha Sí, gente se piensa que la riqueza de Emiratos Árabes depende exclusivamente del petróleo y no es así. justo estoy haciendo un video de eso justamente también para subir a TikTok en el que explico eso de que Emiratos Árabes Unidos podría ser un modelo a seguir para lo que es Latinoamérica, porque por justamente este tema, o sea, Emiratos Árabes Unidos es rico por el petróleo, y, o sea, se volvió rico por el petróleo, pero sabe que en algún momento el petróleo no va a ser lo que es, o sea, el petróleo en algún momento va a decaer, porque todas las energías renovables van a reemplazar, y este país justamente hoy en Claro. día solo depende en un tercio de sus exportaciones del petróleo, el resto son turismo, industria, servicios, el sector financiero, o sea, Ujú. Dubái y Totalmente. Emiratos Árabes Unidos ha desarrollado todo tipo de sectores en su economía. Claro, y Eh, también los demás países como Qatar sí, están siguiendo el mismo modelo. Sí, sí, Arabia Saudita, por ejemplo, no lo hace. Arabia Saudita sigue siendo dependiente de su no. petróleo, es como que se rehúsa a cambiar. Lo mismo Venezuela. Venezuela, incluso antes de la crisis económica, Venezuela actualmente depende un 90% de sus exportaciones de petróleo y durante todo el siglo XXI más o menos también tuvo eso. Y eso yo creo que también eso cuando hablamos de lo que es Venezuela, pasa esto también de que muchos plantean cuáles son los problemas de Venezuela, a pesar de que sabemos que, o sea, es, no sé, lo que es la actual dictadura y todos los problemas que tiene Venezuela. Un tema que también tuvo, que creo que fue muy, muy importante, es esto de que Venezuela dependía pura y exclusivamente del petróleo, y cuando cayeron los precios internacionales después del año 2008, Venezuela, su economía se cayó abajo, o sea, su economía se sustentaba, a pesar de que tenía muchos errores, esos errores se podían en cierto punto como pintar o pasarlos por encima porque los precios del petróleo estaban altísimos. Y cuestión, cuando se Claro. cayó ese precio internacional, se cayó todo lo que fue la economía. De hecho, me llamó la atención hablando de este tema, que vos asociás también en la caída de Argentina a este tema de que, bueno, luego de esa crisis no tenían por ahí otra fuente de mercado internacional más que los recursos que tenía en ese momento, como por ahí sí aprovechó Emiratos Árabes en este momento, que es lo que estábamos hablando. Y me llamó la atención, yo ya estaba viendo afuera el año pasado con la pandemia, la cantidad de empresas que se iban de Argentina Mm. porque justamente no facilitaban el hecho de que sigan teniendo sus empresas ahí, y eso te da un indicio de todo esto que estamos hablando, de cómo es una consecuencia, no es que por causa de que se vayan la empresa Argentina está así, sino que al revés, ¿por qué se están yendo las empresas? Bueno, a causa de que no le ofrecen mejores condiciones que otros países que están cómodas en ese país en que están. Va más que nada por ese lado lo que vos decías, ¿no? Sí, también esto es lo que es la caída de la competitividad en Argentina. Esto es un tema, como siempre les digo, o sea, muchos acá buscan un culpable, pero o sea, si analizamos lo que es la historia económica argentina, Argentina en los años 1990 tenía menos riqueza, menos pobreza que ahora. O sea, Argentina Sí, claramente tiene muchos problemas y va independientemente del gobierno, porque o sea, hemos sí, visto crisis en todos los gobiernos de la historia tal argentina, cual. lo hemos visto en la hiperinflación de Alfonsín, la crisis del 2001 con Menem y de la Rúa, la crisis actual, o sea, como que Sí, 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 sí. Argentina tiene problemas económicos bases que, que lo tienen en realidad la política en general, porque, y sobre todo si hablas de esta crisis actual que me estás comentando, Argentina desde el año 2011 que no crece. O sea, no estamos hablando ni del gobierno actual, ni del anterior, ni del anterior, sino que un cúmulo de todos, que Ajá. Argentina hoy en día es más pobre, e incluso con la crisis del coronavirus, hoy en día Argentina creo que es más pobre de lo que era en los años 90 o algo así, o sea, como que incluso Argentina está muy por detrás de lo que, de lo que estaba. Eh, y creo que es esto, o sea, creo que el problema este contagio de que las empresas se fueron, muchas fueron por empresas aéreas que con todo este problema del coronavirus y todo redefinieron lo que era la estrategia comercial. Y bueno, Air New Zealand, Norwegian, Qatar Airways creo que también se fue. Todos estos se fueron justamente por un lado por lo que fue la crisis y después se fueron algunas otras. Pero yo creo que el problema principal es esto de la inestabilidad. O sea, creo que es un tema que más se ha tocado, que sea quien gobierne, como que siempre ha estado, que es esto de que, no sé, vos con la inflación del 50% anual, no podés definir qué puede pasar en el futuro, en 2 años, no puedes hacer predicciones, o sea, tenés un montón de complicaciones que en otros países de la región no vas a encontrarte. También esto de la inestabilidad, de que no sé, de nada te explota una crisis.
todo esto creo que son, y esto que además, como el mercado argentino, algo que tiene fuerte y que siempre tuvo en su momento fue que Argentina tiene un mercado de consumo muy fuerte en Argentina. O sea, comparado con otros países de la región, los argentinos en general tienen mucho dinero para Sí, gastar en su propia economía. Entonces, a veces las empresas se vienen a instalar acá por eso mismo, pero bueno, como actualmente estamos viendo crisis en que la gente no está llegando a fin de mes, que muchos, o sea, hoy en día un 50% de los chicos son pobres. Entonces, sí. como que todo esto justamente desalienta la inversión porque ya Argentina quizá no era atractivo en términos de estabilidad, pero ahora tampoco es atractivo como mercado de consumo. Entonces creo que esto Claro. es un cúmulo de factores que se han ido acumulando. ¿Qué tips le das a vos para aprender geografía, política, todo lo que vos consumís por ahí? Hay mucha gente que te ve, que te tiene como un modelo a seguir o que le gustaría por ahí aprender un poquito de todo lo que vos compartís, además de tus videos, ¿no? Que lo que quisiera complementar el día de mañana. Hoy en día, con la educación como está, arcaica en la escuela, en la universidad, se hace aburrido y uno por ahí escuchándote a vos o viendo a gente que comparte de esta manera, suele ser mucho más didáctico y más entretenido y uno se queda con eso y aprende literal mucho más que lo que uno estudia de memoria para repetir en la escuela, lo que a los que por ahí no nos gustaba tanto la historia y demás. Y después uno escucha a vos o escucha a otras personas y les queda mucho más. Entonces, a esas personas que se quieren meter de a poquito en este mundo, ¿qué les Mm, recomendarías? ¿Empezar por dónde? ¿En qué fuentes sí. investigar? Esto también es algo que me preguntan muy seguido a mis propios seguidores, pero sí, también me parece muy interesante responder esto. Y es que, o sea, yo creo que se compone por dos cosas. La razón por la cual creo que yo quizá puedo hablar de muchos temas y todo. Por un lado, creo que es buscar la forma en la que te guste. O sea, a mí, por ejemplo, muchos se me preguntan qué libros lees todo, y muchos quizás se piensan que yo estoy todo el día leyendo libros, pero la verdad que la mayoría del conocimiento que yo he aprendido, a pesar de que he leído libros como, no sé, libros sobre Israel, sobre la economía en general, libros sobre economía argentina, o sea, leo, pero creo que la mayor, lo base, lo que más extraigo es justamente de documentales, porque son mucho más interactivos, o sea, como que ves documentales, ves videos, también ves, no sé, estadísticas, rankings, a mí me encanta ver lo que son rankings, Me ahí encanta, aprendí un sí. montón también, y como que al ver un ranking dices, che, ¿por qué este país lidera este ranking? Entonces te fijas en eso. También algo que yo siempre digo es que todo lo que miran y lo que buscan lo intento buscar con fuentes confiables. Yo algo que siempre tengo con mis videos es que todos mis videos están sustentados con fuentes confiables, o sea Banco Mundial, diarios internacionales como, no sé, la Deutsche Welle, la BBC, también, no sé, el FMI, las estadísticas de gobiernos que, bueno, que sean confiables, o sea, no las de Venezuela, pero sea en general, o sea, un país que sea estable. Y todas estas cosas, o sea, analizar lo que es porque hoy en día con el internet puedes acceder de información en todos los lados posibles, o sea, tenés Tal cual. acceso a millones de cosas, y además en muchos idiomas. Yo también, por ejemplo, muchas veces me pasa que quizá en español no tenés tanto, pero buscas eso mismo en inglés y tenés más. Sigan lo que aparece y a quien sea, porque te enriquece ver otras visiones. A veces quizá te das cuenta de cosas que no te habías dado cuenta, y a veces te sirve quizá para reafirmar lo que pensás, pero siempre con la mente abierta, creo yo, es algo fundamental. Por eso siempre pongo como ejemplo quizá Uruguay en términos políticos, porque hoy en día Uruguay es considerada una de las 15 mejores democracias de todo el mundo, o sea, incluso supera a Italia, Japón, Estados Unidos. O sea, Uruguay tiene en el índice de democracias, es la única, junto con Chile, la única plena democracia en América Latina. Y justamente, o sea, vos analizás lo que es la democracia en Uruguay y, por ejemplo, analizás a Pepe Mujica, que, o sea, es una persona que venía del socialismo, es una persona que literalmente no tiene nada que ver con lo que es, no sé, el libre mercado, incluso con el capitalismo, porque era socialista, o sea, él venía de ese tipo de ramas, y aún así, él, por ejemplo, mantuvo las zonas francas, y es más, hasta las hizo crecer, que eran zonas con bajos impuestos para que las empresas invirtieran en Uruguay, y lo hacía un socialista esto, o mismo la calle Pou, que ahora llega y aún así no es que empieza a decir, vamos a abolir el matrimonio igualitario, vamos a abolir tal cosa, como que gobierne quien gobierna en Uruguay, se respeta un modelo troncal, tanto en términos sociales, económicos, y hay mucha como eh, cohesión en lo que es la relación entre los partidos políticos, en el cual se permiten aprobar un montón de leyes, y justamente enriquece la democracia y también permite una estabilidad, no solo para la gente que vive, sino justamente hablando de los Claro, inversores y de las empresas. Te permite sí. este país que sea un país viable en el futuro, y es la razón por la cual Uruguay también es el país más rico de América Latina. Y justamente, o sea, vos analizás lo que es la política uruguaya y no es un Boca River, como decía, sino que justamente, o sea, gobierne que gobierno, gobierno socialista, gobierne, y hablando Pepe Mujica y la calle Pou, son personas completamente distintas, pero vos vas a Uruguay y no es que vos ahora te encontrás con, no sé, un Uruguay completamente modificado, es que quizás modificaron algunas cosas que quizás la calle Pou intenta mejorar, y de otros lados algo que Pepe Mujica intentó mejorar, modificaciones, pero
respetando siempre y logrando como consensos. Estaba leyendo los Sí. comentarios, Daniel dice, estoy en clases online, pero no puedo dejar de escucharlo de ustedes, es mucho más interesante. Bueno, eso es lo que hablaba de las redes sociales, que por ahí realmente es más interesante algo que aporta a una persona detrás del celular que un profesor, por la forma de dar el contenido. Tomás tiene una forma Sí. de hablar muy dinámica, muy divertida, que por ahí te cuenta algo que si uno lo leyera en un libro, o si lo tiene que escuchar en la clase, en un docente, puede ser aburrido, pero él lo cuenta de una manera muy buena que te atrapa y que te da ganas de seguir escuchando más. Y recién hablabas de las fuentes. ¿Tenés algunos canales de YouTube que para recomendar que siempre solés mirar o alguna fuente, algún periódico que siempre te metes ahí en el diario online para ver las noticias? Sí, yo de Google Noticias utilizo eso justamente, me soy a internacional más que nada porque si hablamos de nacional como que tengo todo el día, sé lo que pasa en Claro, Argentina por sí. las redes y todo, entonces como que es medio ridículo, pero bueno, uso Google Noticias Internacional, que tipo te tira, no sé, vos podés leer una noticia quizá de, no sé, de Venezuela, de Nicaragua, de Reino Unido, de Estados Unidos, del país que sea, y como que tenés quizá visiones a favor de eso, visiones en contra, entonces como que está bueno porque te da un pantallazo general y no es como que vos, algo que siempre digo es que y que pasa mucho es en Argentina, que hay gente que, no sé, se sienta todas las noches en el noticiero y mira siempre el mismo noticiero, siempre lo mismo. Claro. Y eso a veces quizá puede ser un problema, porque justamente si vos consumís siempre desde el mismo medio, como que estás en cierto punto encerrado en una burbuja. Entonces, por eso siempre les digo, o sea, a mis seguidores incluso con mi contenido, que está bueno que vean otros contenidos, otras cosas, para no quedarse cerrados en solo una visión. Y también lo que pasa con todo esto, bueno, por otro lado también, si hablamos de fuentes, de YouTube me has preguntado también, me acuerdo. Sí, Algo, canales por de YouTube ejemplo, que suele seguir. sí, yo me inspiré mucho para mi contenido en VisualPolitik. No sé si lo conoces, ese Ah, canal sí. de YouTube. Bueno, Me vi yo todos más o los videos, menos sí. fui de sus primeros fans. Yo los conozco desde 2017 a ellos, o sea, hace ya 5 años que conozco de su existencia. Mi Y novia yo, una época, era súper escucha la fan. musiquita, mi novia escucha Sí. la musiquita de introducción de Visual Polity y se agarra la cabeza. De tantos videos que vi, le taladré la cabeza. Sí, sí, yo consumo un montón. Me parece que justamente fueron en cierto punto medio revolucionarios porque hicieron más o menos lo que hice yo de esto de explicar temas que quizá a nadie le importan, pero lo explicaban de una forma que te hacía como ganas de mirarlo. Y Sí, como que en cierto punto varias cosas me inspiré, o sea, la forma en la que tipo contaban las cosas, cómo hacerlo interesante, como que me parece que es un buen canal para aprender del mundo. También estaba Hipótesis de Poder, no sé si lo conoces, que es otra persona que sí, también hace contenido. también de esa onda, sí, sí. También, sí, también documentales de la Deutsche Welle, de la BBC, que tienen sus propios, Bloomberg, que tienen un montón de documentales muy interesantes. Esos hay en inglés, en español, hay en un montón de idiomas también. Yo suelo verlos en inglés porque tenés más variedad, pero tenés también en español. Si hablamos de videos, creo que esos, por ejemplo, miro mucho. Y después, bueno, si hablamos de fuentes en general, como que yo siempre recomiendo las fuentes más importantes y más conocidas. Por ejemplo, si hablamos de estadísticas y eso, siempre recomiendo The Economist, la ONU, no sé, tenés también, bueno, No ¿cómo se veo dice? por ahí, sí, Sí, o no. FMI, también, bueno, Forbes o Bloomberg, como hablar de fuentes que están muy confirmadas y chequeadas y que está respaldada por una gran cantidad de cosas y no utilizar fuentes, por ejemplo, muchas veces me pasa que debato con gente y que me dice, no, estás mal, porque según Wikipedia, y es tipo, no, Claro. Wikipedia no es No, una fuente confiable. después, bueno, hay que ver también los factores que analizan esos rankings también, porque hay muchos que se quedan con Sí, el numerito. Primero, no sé, Irlanda en tal cosa, pero analizar por qué primero Irlanda y qué factores analizaron. Eso es más importante que el numerito en sí, para no después repetir como un loro Irlanda sí. primero. Eso yo hago Ah, mucho hincapié para que no se, claro, que no entren con lo visual primero y que analicen, se tomen un trabajito, un minutito en ver por qué o qué aspectos analizaron. y hablando de eso que decías de esto de las fuentes, me parece un tema muy interesante que está bueno que lo resaltes, porque me ha pasado, por ejemplo, el tema del PIB per cápita. O sea, yo muchas veces utilizo ese índice para analizar y algo que yo siempre les digo es que cuando analizan el PIB per cápita, que tengan en cuenta si ese país, por ejemplo, produce petróleo. Porque muchas veces pasa que los países productores de petróleo con el PIB per cápita se distorsiona mucho el número porque el petróleo por ejemplo, Arabia Saudita o, Claro, no sé, o Guinea Ecuatorial, que Guinea Ecuatorial es uno de los países más ricos de África según su PIB per cápita, pero se ve justamente que tiene petróleo. Si vos le claro. sacás el petróleo es un país mucho más pobre y también me pasa a veces con algo que yo nunca utilicé fue el índice de libertad económica, por ejemplo, de Heritage Foundation. Yo en ese momento lo utilizaba y todo, pero me acuerdo que un día con un amigo mío analizamos más a fondo lo que tocaba y después analizando también lo que son los países en general, no podía creer cómo los países nórdicos, por ejemplo,
con la estructura estatal que tiene, la carga impositiva y otras tantas cosas, estén entre los primeros de la libertad económica y, por ejemplo, otros países que consideraba quizá más liberales económicamente no estaban en esos rankings. Entonces, por ejemplo, a mí el índice de libertad económica no es un índice, por ejemplo, que me guste tocar mucho porque justamente como que las cosas que toma para tener en cuenta, no sé cuán interesantes serían para hacer el índice en serio. Entonces, por ejemplo, ahí tengo un ejemplo de una fuente que muchos utilizan y que está perfecto que lo utilicen, pero, por ejemplo, yo personalmente como que tengo un poco de reserva ante ese fuente. Bien, bárbaro. Bueno, después la gente, si quiere saber más, ya le dejó acá a Tomás algunos indicios como para seguir investigando, siempre con las fuentes confiables y siempre cuestionando toda la información que uno que investiga. Después, si le llama la atención algo, después busquen puntualmente eso, ya sea de un país o una noticia en general, para capacitarse más sobre ese tema. Y si quieren después saber un resumen y les da pereza buscar eso, síganlo a Tomás, que todo el tiempo está ahí con la actualidad de las noticias o los canales que él mencionó. Solo me queda agradecerte, Tomás, muy interesante todo esto. Sos una persona que da gusto escuchar, que uno se puede quedar charlando horas y horas y horas, porque sos una de las personas que hace lo difícil fácil, como por ahí decimos de Visual Politic también, como por ahí Felipe Piña lo hace en historia, como por ahí Adrián Paenza de nuestro país lo hace en matemática, vos lo haces con la geopolítica, si se quiere, también de un modo muy, muy sencillo y que da gusto escuchar. Así que te agradezco por tu tiempo, la estás rompiendo con las redes sociales, a seguir metiendo con TikTok, que seguramente a la brevedad va a llegar al millón. Gracias. Bueno, muchas gracias por las palabras, la verdad, en serio, gracias por todo lo que dijiste. Y bueno, la verdad que también, o sea, a mis seguidores que están acá, que les recomiendo también que sigan a Pato. Él, por ejemplo, hace mucho contenido de lo que está en vivir en otros países. Me parece re interesante siempre ver cómo es la vida de un argentino, un peruano, un colombiano, un mexicano viviendo en otros países. Es como que muchas veces la gente tiene dudas de cómo es y como que él justamente te explica todo eso, así que muy recomendado, sobre todo si tienen el pensamiento de irse o lo que sea. Me parece que está bueno tener la visión de aquellas personas que lo hicieron. Y bueno, más que nada agradecerte por lo que dijiste y todo. Y sí, la verdad fue un gusto, la verdad que me encantó. No sabía cómo iba a salir esto porque nunca me hicieron como una especie de entrevista. Pero la verdad que me encantó la forma en la que preguntaste, el respeto, todo, como que fue muy lindo. Así que gracias por eso, por todo. Y bueno, como les digo, si quieren seguirlo, a mis seguidores, síganlo, que sube contenido muy interesante. Bueno, entonces muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto seguramente. La gente como sigue. Cualquier cosa nos hacen la consulta en las redes sociales a cada uno. Me alegro que le haya gustado, que estaba leyendo los comentarios a todo, que muy buena entrevista, que le encantó, que se le pasó volando la charla y demás. Así que me alegro muchísimo. Y ahora nos encontraremos en la próxima ocasión. Este video va a quedar subido para siempre en YouTube, así que cualquier parte que por ahí se hayan perdido o que quieran volver a repasar, la van a encontrar en mi canal de YouTube, Pato Bonato, que lo voy a subir ahí. Así que será hasta la próxima. Abrazo grande, Dale, Tommy. Abrazo un grande a toda la saludo. gente. Chau, chau. Muchísimas gracias. Adiós. Chau.